Hola chicos, hoy vengo a enseñarles a cómo calcular la masa molar, los moles y las moléculas de un compuesto. Para ello vamos a empezar con el cloro de sodio. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es sacar la masa molar. Esta se saca con la tabla periódica. La masa atómica del sodio es de 22.9, pero la vamos a redondear a 23. Y la masa atómica del cloro es de 35.4, pero la dejaré en 35. Después haremos la suma del sodio y el cloro, el cual es igual a 58. La masa molar siempre se expresa en gramos sobre mol. Esto quiere decir que hay 58 gramos en un mol de cloro de sodio. Bueno, ahora para calcular los moles que hay en 500 gramos de cloruro de sodio, como vemos aquí, solo debemos de dividir la masa en gramos, que en este caso son los 500 gramos entre 58 gramos. Esto nos da como resultado 8.62 moles. Ahora, para calcular las moléculas, como observamos aquí, solo debemos multiplicar los moles por el número de Avogadro, es decir, 6.022 por 10 a la 23. Recordemos que en un mol siempre hay esta cantidad, que no se les olvide. Bueno, hacemos la operación y nos da como resultado 5.19 por 10 a la 24. En el óxido de aluminio hacemos lo mismo. Para la masa molar consultamos la tabla periódica. Observamos que en su masa atómica es de 27, pero como en el aluminio hay 2 átomos, lo multiplicamos por 2 y nos da como resultado 54. La masa atómica del oxígeno es de 16 y lo multiplicaremos por 3 porque hay 3 átomos en la molécula. Esto nos da como resultado 48. Después sumaremos 54 más 48, que nos da como resultado un total de 102 gramos sobre mol. Para calcular el número de moles dividimos 357 gramos entre el 102 que hay en el mol de óxido de aluminio y nos da como resultado 3.5 moles. Para calcular el número de moléculas hay que multiplicar 3.5 moles por el número de Avogadro, que como les decía es 6.022 por 10 a la 23 y nos da como resultado 2.1 por 10 a la 24 moléculas. Estequiometría. Hola chicos, hoy les vengo a explicar a cómo hacer cálculos estequiométricos, pero primero, ¿qué es la estequiometría? Bueno, la estequiometría es el estudio cuantitativo de reactivos y productos en una reacción química. Por lo general, suelen ser cálculos de masa, volumen o moles. Estos nos ayudan a saber la cantidad de reactivos y productos que hay en las reacciones. Estos son muy importantes para tener un control en las cantidades de los reactivos. Bueno, empecemos. Para el primer ejercicio nos dice lo siguiente. La ecuación para la preparación de cloruro de plata a partir del cloruro de sodio y nitrato de plata es la siguiente. Y aquí, como podemos observar, es el siguiente. Bueno, y nos dice una pregunta. ¿Cuántos moles de cloruro de plata se forman si reaccionan 2 moles de cloruro de sodio? Bueno, nos está pidiendo cuántos moles de cloruro de plata se forman con 2 moles de cloruro de sodio. Así que solo usaremos estos dos e ignoremos los demás. Sabemos que del lado izquierdo siempre hay un número 1, aunque no se vea. Entonces, como hay un 1, eso equivale y se sabe que hay un mol de cloruro de plata y otro de cloruro de sodio. Entonces, si reaccionan 2 moles de cloruro de sodio, ¿cuántos moles de cloruro de plata se formarán? Esto se soluciona con una regla de 3, multiplicando 2 por 1 entre 1, que nos da como resultado 2 moles de cloruro de plata. Y esto sería el resultado. Para el siguiente problema, dice lo siguiente. Cuando se quema el etanol, se libera dióxido de carbono y agua. ¿Cuánto dióxido de carbono se produce al reaccionar 783 gramos de etanol? Como anteriormente hemos observado,
Del lado izquierdo siempre hay un número 1. Esto nos indica que hay un mol de etanol. En cambio, con el dióxido de carbono hay 2 moles, porque ahí nos indica este numerito. Sabiendo esto, como nos pide cuánto dióxido de carbono produce al reaccionar 783 gramos de etanol, estos 783 gramos los pasaremos a moles, porque recuerden que no podemos mezclar gramos con moles. Entonces, utilizaremos la siguiente fórmula. N es igual a gramos sobre PM, que N significa moles y PM peso molecular. Para esto dividiremos los 783 gramos sobre el peso molecular. El peso molecular lo sacamos de la tabla periódica. Sabemos que tenemos 2 carbonos que equivale a 24, 6 hidrógenos que es igual a 6 y un oxígeno que es igual a 16. Sumando esto nos da como resultado un total de 46. Ahora, regresando a la división anterior, quedamos que moles es igual a 783 gramos sobre 46. Esto es igual a 17.02 moles. Una vez de haber pasado los gramos a moles, haremos una regla de 3. Multiplicamos 17.02 moles por 2 moles entre 1, que nos da como resultado 34.04 moles de dióxido de carbono. El siguiente problema dice lo siguiente: calcular el volumen en litros de dióxido de carbono que se producen. Se consumen 30 litros de gas butano, considerar que la reacción se lleva a cabo en condiciones generales y considerar a los gases como ideales. A continuación se muestra la siguiente reacción ya balanceada. Sabemos que un mol equivale a 22.4 litros. Ahora solo multiplicamos 22.4 por el mol que está en la reacción, dando los siguientes resultados. Después de tener la ecuación de moles a litros, solo nos piden la relación entre el gas butano y dióxido de carbono, así que ignoremos las demás. Y para terminar hacemos una regla de 3. Multiplicamos 30 litros de butano por 179.2 litros de dióxido de carbono entre 44.8 litros, que nos da como resultado 120 litros de dióxido de carbono. Algo que quiero recalcar es que siempre te debes de fijar si la ecuación está balanceada. Si no está, necesitas balancearla. Y hasta aquí llegó mi video explicando este tema. Muchas gracias por ver, espero y hayas entendido.